empecé a creer en fantasmas, o lo que la gente normalmente llama de fantasma. Mi nombre es Heitor, bienvenidos a mi canal. No sé vosotros, pero mis creencias cambiaron muchísimo en estos últimos años. Pasé de creer solamente en Dios a creer en el karma, en las buenas y malas intenciones, en las buenas y malas energías, en Schadenfreude. Empecé a creer en fantasmas, o lo que la gente normalmente llama de fantasma. Os voy a explicar más o menos qué significa cada palabra, más o menos la idea detrás de cada palabra que acabo de deciros. Y con esto os voy a contar anécdotas paranormales que sucedieron conmigo. Espero que os guste. Os he hablado de buenas y malas energías. Lo que quiero decir es que no sé si ya os habéis dado cuenta, pero algunas veces pasas en un lugar en el que no te sientes a gusto, en el que no te sientes bien. Eso es porque yo creo que, por ejemplo, los lugares, las personas, poseen energías positivas, negativas, tristes, felices, etcétera, etcétera. Y vamos a poner que pasas por una calle y que en esa calle murió alguien o algo así, y que la calle se quedó como impregnada, que se llenó de energía negativa, y que pasas ahí. No es así nada paranormal, pero pasas ahí y no te sientes bien, no te sientes a gusto. Eso es lo que quiero decir yo con energías negativas, energías positivas. Mucha gente, los que hacen Feng Shui y todo eso, ellos trabajan justamente con energías. Lo que hacen es como ponen colores alegres, colores que llaman la luz, colores que te van a relajarte, colores y objetos que te van a atraer una energía positiva, una energía buena. En un trabajo que he tenido, donde la persona en sí, mi jefa, también creía en esto de buenas y malas energías, energías positivas, energías negativas y todo eso. Lo que ella hacía es como robarte tu energía positiva. Su presencia te hacía sentir mal. Yo me despertaba feliz. Yo siempre he sido una persona feliz, una persona sonriente, y me iba a trabajar tranquilo. Y al estar como en contacto con esta persona, pues como que me empezaba a debilitar, empezaba a ponerme triste, empezaba a ponerme cabizbajo, cansado, con sueño, sin felicidad. Y no pasó así al principio. Empezó cuanto más tiempo iba pasando con esta persona, cuanto más frecuentaba esta persona, más me sentía mal. Hasta que se lo dije a mi madre: mamá, no estoy bien, no me siento bien yendo allí, no puedo. Y mi madre: aguanta un poco, porque te hace dinero, estamos en malos tiempos, necesitas dinero. Y yo lo intenté. Y cada vez me sentía peor, hasta que dije: mamá, ya no puedo. Me estoy volviendo loco, no estoy bien. Me estoy sintiendo fatal. Es solo venir aquí y me siento fatal. Estoy en casa por la mañana, estoy bien. Vuelvo a casa por la tarde y me vuelven a llegar las energías. Es este lugar, no solo esta persona, pero este lugar. Este lugar es una bola de energía negra, como un agujero negro que absorbe todas tus buenas energías. Y yo no puedo, así que me fui. Me fui y no quiero volver a ver a esa persona ni tener ningún contacto con esa persona nunca más, porque es una persona no solo con mala energía, no solo se alimenta de tu mala energía, pero también es una persona llena de malas intenciones, porque todo lo que hace, lo hace para ella misma, no lo hace para los demás. Así que exactamente todo lo que hace tendrá un efecto negativo en ti. Lo que quise decir con malas y buenas intenciones, estoy hablando de las intenciones de las personas, no solo las suyas, pero las intenciones de las personas.
y la influencia que tienen esas intenciones en ti. Ya os habéis dado cuenta, por ejemplo, alguien te hace un regalo. Si esa persona tiene una buena intención de hacerte un regalo, lo quiero mucho, le voy a hacer un regalo. Lo recibes y ese regalo como que te trae felicidad. Pero si la persona es obligada, es su cumpleaños, tengo que darle un regalo, como por obligación, ¿sabes? No es una buena intención, está obligado. Cuando recibes el regalo, como que no te alegra, por así decirlo. Sí, has ganado un regalo, pero no... Eso es lo que quiero yo decir con buenas y malas intenciones. La base detrás del rumor es malas intenciones. Alguien te da una información o te dice algo, justamente la mala intención que tú utilices esa información, si puedes estar dañando a alguien o dañándote a ti mismo. No os olvidéis de inscribiros en el canal y de activar la campanita, si no, no vais a recibir la notificación. Schadenfreude es una palabra de origen alemana y lo que quiere decir es que te alegras por la desgracia de otra persona, por así decirlo, por simplificar. Lo que quiero decir con esto es que vamos a poner el ejemplo que estás en el trabajo y que tu compañero de trabajo no hizo bien su trabajo o algo así y que su jefe le está regañando y que tú te alegras. Gracias Dios que no estoy yo en su lugar. Eso es Schadenfreude. Te alegras por la desgracia de otra persona. O ves a alguien que se cae por las escaleras y te alegras, hasta te ríes. Eso es Schadenfreude. Te alegras de que no te haya pasado a ti, sino a otra persona. Y lo que quise decir con empecé a creer en fantasmas es que no creo en fantasmas, por así decirlo, porque a mí desde pequeño me educaron, que mi madre era religiosa y todo eso, y siempre me enseñaron que los fantasmas no existen. Una persona cuando se muere, es como un sueño eterno, pero sí existen los demonios, que están, lógicamente, del lado de Lucifer, el diablo, Satanás o como lo quieras llamar. Y que este personaje, el diablo, siempre quiere ir en contra de Dios. No quiero enrollaros con esto de la religión y todo eso, pero más o menos para explicarlo, lo que quiero decir con esto. Entonces, si Dios dice, los fantasmas no existen, ¿qué va a hacer el diablo? Anda, pues vamos a probar a los humanos que los fantasmas sí existen. Entonces, lo que hizo es sus demonios y todo eso, pues se transforman o toman la apariencia de una persona cercana que acaba de morir, justamente para como destruir tus creencias. Si te dijeran los fantasmas no existen y que luego la persona que quieras o una persona querida que acaba de morir y va y se te aparece, pues vas a decir, pues mi creencia es falsa, todo lo que he aprendido es falso. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando digo que creo en fantasmas. Lo que creo es en los demonios que toman las apariencias de los seres queridos para hacernos como dudar de nuestras creencias o no creer justamente en lo que los religiosos dicen. Y con esto de fantasmas y esas cosas, quería hablaros de pasajes sobrenaturales que sucedieron conmigo. Vivía en un dúplex en Sevilla la Nueva y creo que en esa casa antes vivía un médico, un enfermero, yo qué sé. Solo sé que había zapatos de enfermero, talla hombre, bien grandes los pies, guardados como en el sótano. Y no sé, un día estaba yo con mi madre escuchando música, porque a mi madre cuando hacemos la limpieza de la casa y todo eso, casi siempre ponemos música, nos gusta trabajar con música. Y estábamos limpiando la casa, mi madre puso música brasileña
y de repente en nuestro ordenador, vamos, nuestro. Y no somos así de escuchar música clásica, para no decir que no escuchamos nunca música clásica, ni ópera, ni esas cosas. Y que de repente, de la nada, detrás de la música brasileña, sertanejo, el tipo de música, empezó a sonar música clásica. Y que no entendíamos cómo estaba pasando eso. Intentamos poner en pausa la música y la música no paraba. Apagamos el ordenador y la música no paraba. Solo sonaba la música clásica. La nuestra ya no sonaba más. Nos asustamos y nos fuimos de la casa. Corrimos, cerramos. Y cuando salimos por la puerta, como andamos unos pasos y ya no se oía más la música, así que volvimos a entrar y como si nada hubiese pasado. No se oía música, de verdad, como si nada hubiese pasado. La otra fue en el callejón, porque vivíamos en un callejón sin salida. Y estábamos en el callejón porque los amigos de al lado tenían un bar, así que tenían las mesas del este en el callejón. Estábamos sentados entre amigos y no sé por qué nos pusimos a hablar de la Ouija, de fantasmas y todo eso, que si creíamos en esto, que si creíamos en esto. Y había una moto aparcada bien lejos de nosotros, también en el callejón. Y estábamos hablando de Ouija, de fantasmas y todo eso, y de repente uno de nosotros se levantó, pero vamos, despacito, se levantó de la mesa, y cuando se levantó, que se estiró, empezó la moto a sonar. Y sonaba. Y nosotros nos asustamos, porque nada, ni nadie, no hacía ni viento, como para decir, fue un viento fuerte que rozó la moto y empezó a sonar. No había nada. Y nos asustamos, porque a ver, hablas de fantasmas y de repente empieza a sonar la moto de la nada, pues te asustas. Y nos quedamos así. Y el amigo que se había levantado, pues se volvió a sentar también de miedo, y cuando se sentó, pues paró la moto de sonar, como de la nada. A ver, como, no te vayas, continúa a hablar de fantasmas, que me gusta, o algo así, yo qué sé. Hay otra en la misma casa. Yo tenía mi habitación abajo, y la habitación... yo tenía mi habitación abajo, y la habitación de mi madre y de mi hermana eran arriba. Pero como vivíamos cerca de la plaza y todo eso, pues había mucho ruido abajo, así que yo dormía con mi hermana arriba. Teníamos una cama muy grande para los dos, y dormíamos los dos en la misma cama. Y fue justamente después de estas cosas paranormales que estaban pasando que decidí volverme abajo porque era horrible. Estaba yo durmiendo y de repente, bueno, mi hermana se giraba, entonces estaba su cara contra la mía, y yo, de la nada o no sé por qué razón, abría los ojos y veía la cara de mi hermana que cambiaba. Varias caretas, ella durmiendo, pero su cara que hacía varias caretas, así, y cosas muy raras, una después de la otra. Y yo pues, mi reflejo era de cubrirme y empezaba a rezar y a pedir, por favor, cuando vuelva a salir de la manta, que haya desaparecido y todo eso. Y volví a mirar y a veces desaparecía, a veces no, pero las caretas eran como caretas diabólicas, era horrible. Era como una pesadilla, pero no era pesadilla porque estaba despierto, estaba muy despierto. A veces era porque ella siempre se dormía antes que yo, entonces a veces yo estaba ahí como ahí esperando para dormirme y lo veía y no es por mirar películas de terror, porque casi nunca miraba, o yo empecé a ver películas de terror un poco mayorcito, porque a mi madre nunca le gustaron las películas de terror y que tenían una mala influencia en los niños y que, bueno, y esas cosas. Así que no era por eso, ni... Por ejemplo, hubo una vez que me pusieron de castigo y yo estaba ahí en la habitación de mi madre y me puse a ver la tele y era Doctor Who, un episodio de Doctor Who que estaba pasando,
en el que los ángeles estos que se movían cuando no les mirabas. Y eso me traumatizó. Eso fue como la peor película de terror para mí cuando era joven. Fue, vamos, horrible. Pero eso... después de eso me mudé abajo. Me mudé de habitación. Porque no aguantaba más. Y otra cosa paranormal que me pasó, pero eso fue antes de vivir en Sevilla la Nueva, fue en Villaconejos. Vivía en Villaconejos. Y la vecina de arriba nos había regalado unos cuantos juguetes que su hijo no quería más. Y uno de esos juguetes era un libro de plástico, ¿sabes? De esos libros de plástico duro que abres, que tiene la forma de un libro, pero es un juguete de plástico. Y lo abrías, había los botones dentro, y era un libro de Harry Potter. Fue como la primera cosa de Harry Potter que tuve. Hasta entonces no conocía a Harry Potter y no sabía lo que era Harry Potter en esa época. Fui a conocer Harry Potter hace unos 4 años. Cuando ya habían salido todas las películas y todo eso fue cuando fui a conocer, porque tampoco a mi madre no le gustaba esas cosas de magia, no le gustaban esas cosas de brujería, de paranormal y todo eso, no le gusta. Así que yo tenía ese juguete. Y en el juguete este podías ver como todos los personajes de Harry Potter. Había Voldemort y todos los demás, tanto buenos como malos, hasta los feos estos. Y lo apagabas, lo teníamos en un cajón guardado y se ponía a hacer ruido por la noche. Imitaba el ruido de los monstruos y eso nos asustaba. Y decidimos quitarle las pilas y continuaba a hacer ruido, sin pilas. Continuaba a hacer el ruido de los monstruos. Y decidimos, lo cogimos y lo tiramos a la basura. Porque era horrible, eran gritos como muy agudos. Gritos ¡ah! Así, era horrible. Era horrible. Daba muchísimo miedo. Y después de intentarlo quitando las pilas y que no funcionó, pues lo tiramos a la basura, nunca más volvimos a ver. Y esas son las experiencias que me acuerdo yo paranormales que me hayan sucedido. Y eso es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis de inscribiros en el canal, de dejar vuestro like, de compartir y besos.